En el presente video hablaremos del tema regresión y correlación lineal simple. Vamos a abordar unos aspectos teóricos y vamos a iniciar precisamente con lo que es actualmente la correlación lineal simple. Para ello, pues debemos saber que la correlación lineal simple es un modelo estadístico que pretende establecer la existencia de relación entre dos variables. Estas dos variables deben ser cuantitativas. A una de estas dos variables la vamos a llamar variable independiente y la vamos a simbolizar con la letra X. Y a la otra la vamos a llamar variable dependiente simbolizada con la letra Y. Este modelo estadístico, aparte de establecer la existencia de la relación entre las dos variables, también nos es útil porque nos ayuda a determinar la intensidad de la relación entre estas dos variables. Cuando hablamos de determinar la relación entre las dos variables, tenemos que tener cuidado en la selección de las mismas. Vamos a investigar. Podemos dar un ejemplo de lo que no tenemos que hacer a la hora de intentar correlacionar dos variables. En una ciudad se deseaba establecer la relación de dos variables. La primera era el número de cigüeñas que pasaban en ese lugar y el número de nacimientos que precisamente se daba por el fenómeno de pasar a las cigüeñas. Obviamente esta no sería una buena idea de relacionar o correlacionar dos variables. Ahora bien, ¿qué variables sí podríamos relacionar? Podemos empezar mencionando de la pandemia del COVID, saber las medidas que se tomaron los primeros 12 días del inicio de la pandemia en Uruguay versus el número de casos que se reportaron. Lo mismo podríamos hacer si hablamos de días después de los 12 días, cuántos casos se suscitaron de lo que es el número de casos. Otros ejemplos que bien podríamos utilizar sería, por ejemplo, en un lugar determinado, saber el nivel de consumo de nutrientes de las personas versus ganancia de peso. Dos variables que podríamos relacionar, que podríamos obtener una información interesante en una investigación. Podemos tomar, por otro lado, la variable peso, relacionarla con el nivel de glucosa en un grupo de personas. Podríamos también tomar la variable presión sanguínea y correlacionarla con la edad de las personas, para saber si existe relación entre esas dos variables y qué tan intensa es la relación de las mismas. Otro ejemplo podría ser el peso de la persona o un grupo de personas en relación a la estatura. ¿Existe relación? ¿Qué tan intensa es esa relación entre las dos variables? En cuanto a cómo determinar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, podemos mencionar que en un estudio de correlación lineal simple, la variable independiente, las variables independientes, son las que el investigador puede establecer. Se llaman también predictoras o explicativas. Por su parte, las variables dependientes o variables dependientes podemos decir que son las que se conocen como variables de respuesta. Ante el respuesta podemos decir en términos generales, la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. ¿Cómo determinar si existe relación entre estas dos variables de las que estamos hablando? Pues bueno, existen dos modelos. Por un lado el método gráfico y por otro lado el método matemático. Hablemos primero que nada del método gráfico. Para determinar si existe relación entre dos variables utilizando el método gráfico, debemos tomar los valores de la variable independiente X y los valores de la variable dependiente Y precisamente ubicarlos en el primer cuadrante de un plano cartesiano, donde los valores de la variable independiente o X van precisamente en este eje de las X o de las abscisas. Y los valores de la variable dependiente o Y van en su mismo eje, de las Y o de las ordenadas.
Una vez determinamos qué valores va en el eje X, qué valor va en el eje Y, el método gráfico para determinar la relación entre las dos variables, y podemos encontrar algunos tipos de correlación a través de este método. Es muy común que miremos en alguna publicación, alguna publicación, alguna bibliografía, están hablando de regresión y correlación lineal y aparece esta imagen. Cuando aparece esta imagen, ¿qué podemos ver? Que tenemos un conjunto de puntos que tienen una tendencia desde la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha, que hasta cierto punto no están muy dispersos. Si eso ocurre, podemos decir, bueno, aquí la relación entre las dos variables se puede clasificar como una correlación positiva. Por otro lado, también podemos encontrar este tipo de imágenes cuando estamos hablando de correlación. Y entonces vemos que va de la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha y que los puntos están un poco dispersos. Podemos decir que es una correlación negativa. Por otro lado, tenemos este tipo de imágenes en donde vemos que no hay una tendencia de la parte inferior izquierda a la parte superior derecha o viceversa, sino que tiene esta forma como una especie de curva. Cuando eso sucede, decimos, bueno, es una correlación curvilínea. Es muy utilizada en economía, es muy utilizada en salud pública. ¿Qué podemos decir además de esto? Bueno, que en la correlación positiva se aumenta la variable independiente, aumenta también la variable dependiente. En este caso, si disminuye la variable se aumentan los valores de la variable independiente, la variable dependiente va a disminuir. ¿Qué más podemos hablar al respecto? Muy bien. Es probable también a través de este método gráfico encontremos una imagen como esta. Los puntos están dispersos, no tienen una orientación bien definida esos puntos. Entonces podemos decir que no existe ninguna correlación entre estas dos variables. Si vemos esta otra imagen, podemos decir, bueno, la correlación es baja, positiva, porque los puntos sí tienen una tendencia de la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha, pero están bastante dispersos. Entonces decimos, bueno, es una correlación baja y es positiva. Si aumenta el valor de la variable independiente, también va a aumentar el valor de la variable dependiente, aunque no en la misma magnitud. Bien, esta otra imagen lo que nos dice, bueno, la correlación es probablemente alta positiva. Así es, porque aquí ya están definidos de mejor manera esa tendencia, esos puntos, parte inferior izquierda, parte superior derecha, y están bastante unidos. Aquí sucede que nuevamente que si la variable independiente aumenta en una unidad, la variable dependiente también va a aumentar, solo que no en una unidad. Por su parte, es muy probable, es probable que pudiésemos tener una imagen como esta. Entonces decimos, bueno, aquí todos los puntos van así, hacia arriba, la parte inferior izquierda, parte superior derecha. Decimos, bueno, la correlación entre las dos variables es perfecta positiva. ¿A qué nos referimos con perfecta positiva? Que si aumenta en una unidad la variable independiente, la variable dependiente también aumentará en una unidad. ¿Qué más podemos hablar en cuanto a la correlación simple y su método gráfico? Muy bien, que puede existir una imagen como esta, que la concentración de los puntos viene de la parte superior izquierda, parte inferior derecha, pero están bastante dispersos, llamémoslo así. Entonces decimos que es una correlación baja negativa. En este caso, recordemos, si aumenta en una unidad la variable independiente, la variable dependiente disminuirá, no necesariamente en una unidad. De hecho, es menos. En este otro caso vemos nuevamente que empezamos parte superior izquierda hacia parte inferior derecha, que ya tienen los puntos, ya están más juntos, ya no están tan dispersos. Podemos decir, bueno, es una correlación alta y negativa. Aumenta el valor de la variable independiente
una unidad, la variable dependiente disminuirá también, solo que no en una unidad. Por su parte, probablemente pudiésemos encontrar una imagen como esta y decimos, bueno, la correlación es perfecta negativa. Si aumenta una unidad la variable independiente, la variable dependiente disminuirá precisamente en una unidad. Esto es en cuanto al método gráfico. El método gráfico es bien útil cuando vamos a querer saber si la correlación es precisamente positiva, negativa. Queremos tener una idea de qué está sucediendo con las dos variables cuantitativas. Ahora bien, si lo que queremos es encontrar un valor exacto y buscar la precisión de la relación entre las dos variables, es mejor utilizar el método matemático. Y en el método matemático vamos a determinar el coeficiente de correlación R, y para ello vamos a necesitar precisamente los valores de la variable X e Y hacer unos cálculos matemáticos para determinar precisamente este coeficiente. ¿Qué más podemos hablar del método matemático? Bueno, este método matemático se va a utilizar el coeficiente de correlación lineal o de Pearson, y para ello va a utilizar esta ecuación. R es igual a el número de pares ordenados de la variable cuantitativa que estamos analizando. Decimos sumatoria de X por Y menos sumatoria de X por sumatoria de Y dividido la raíz cuadrada de ese número de pares ordenados, a multiplicar la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de N, para multiplicar la sumatoria de los valores de la variable dependiente al cuadrado menos la sumatoria de todos esos valores de la variable dependiente elevado al cuadrado. Cuando hacemos uso precisamente del modelo matemático y queremos dejar constancia en nuestros procedimientos, saber cómo es que funciona este modelo, utilizamos esta ecuación. El resultado de esta ecuación nos va a dar un valor numérico. ¿Qué pasa cuando ya tenemos el valor numérico? Que tenemos que compararlo precisamente con una tabla, entre otras formas. Hay otras maneras de hacerlo. Nosotros utilizaremos el siguiente criterio: valores de R y su tipo de correlación. ¿Qué pasa con ese número exacto que estamos encontrando al utilizar la ecuación? Que el resultado puede ser 1. Y si el resultado es 1 y tiene un signo positivo, vamos a decir la correlación es grande y perfecta. Es grande, perfecta, positiva. Si el valor de R está entre 0.90 a 0.99, podemos decir la correlación es muy alta. Si el valor de el resultado de aplicar la ecuación nos da precisamente un valor entre 0.70 a 0.89, decimos la relación entre las dos variables es alta. Ahora bien, si está entre 0.40 a 0.69, la correlación es moderada. Si está entre 0.20 y 0.39, decimos, bueno, la relación entre las dos variables es baja. Si tenemos entre 0.1 y 0.19, la correlación es muy baja. Y si el resultado de la aplicación de la ecuación de correlación R nos da un valor de 0, decimos, bueno, no existe relación entre las dos variables, la correlación es nula. Ese coeficiente de correlación puede ser un signo positivo en ese momento, y entonces decimos, bueno, la correlación es directamente proporcional. Y la correlación es directamente proporcional indica que si uno aumenta, si la variable independiente aumenta, la variable dependiente también aumenta. Así es, el signo del coeficiente de correlación de Pearson puede ser negativo. Y cuando es negativo, pues vamos a decir que la relación es inversamente proporcional. Si la variable independiente aumenta, la variable dependiente disminuye. Y este mismo signo se aplica para los valores que tenemos acá.
Bien, una vez determinamos que existe la relación entre nuestras variables x e y, pues, y conocemos la intensidad de esta relación entre las dos variables, ya podríamos abordar el tema de lo que es regresión lineal simple. Estaremos desarrollando otro video. Por el momento, gracias por su atención. Hasta aquí llega la presentación.